la cadena SER, así que ya sin más yo le doy la palabra para poderla escuchar. Muy bien, pues muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias al Congreso y muchas gracias a esta comisión por invitarme para que podamos abordar uno de los problemas, yo creo que más acuciantes y complejos a los que nos enfrentamos como sociedad, pero de una manera muy concreta y muy especial, ustedes los políticos y nosotros los periodistas como intermediarios con la sociedad. Es verdad que nunca como hasta ahora en la humanidad los ciudadanos habíamos tenido tanto acceso y de una forma tan sencilla a tanta información. Ya sabemos lo que supuso y está descrita por los historiadores la imprenta de Gutenberg en el siglo XV, lo que supuso la extensión, la difusión del conocimiento que hasta entonces había estado limitada a unas pequeñas élites. Está descrito también como en el siglo XX la irrupción de los medios de comunicación de masas escribieron un nuevo capítulo en la difusión de la información, de la cultura y del entretenimiento. Y ahora que estamos a punto de entrar en una nueva era que todavía no somos capaces de describir, que es la que va a estar marcada por la inteligencia artificial, tenemos que hacer todavía un esfuerzo para entender y comprender el alcance de la gran transformación digital que estamos viviendo en el siglo XXI. Esa gran disrupción que permite que cualquier persona con un dispositivo pueda no solamente recibir cantidades ingentes de información, sino también emitirla, información u opinión, y además convertirse en distribuidor de esa información en sus círculos de confianza, aparentemente sin intermediarios. Y hago hincapié en la palabra aparentemente porque luego me gustaría volver a ella. Lo cierto es que la llegada de Internet fue para la prensa y radio y televisión, para los que se conoce como legacy media, los medios tradicionales o convencionales, un auténtico shock del que todavía no nos hemos recuperado del todo. Ya no éramos el único o el principal canal de distribución de información, perdimos influencia, perdimos relevancia y a eso se sumó en 2008 la llegada de la gran recesión, de la gran crisis económica que tumbó muchas de nuestras empresas, de nuestras industrias. En ese tsunami se perdieron cientos de cabeceras de periódicos, no solamente en España, sino también en todo el mundo. Se perdieron muchísimos puestos de trabajo de periodistas y se precarizó de una manera importante el oficio de periodista y también las industrias que lo sostienen. Y eso, la precarización, es incompatible con la independencia que los periodistas necesitamos para trabajar. Hay que reconocer también que todo ese cambio, esa gran disrupción ha provocado un intenso trabajo de transformación por parte de los medios, el nacimiento de medios nuevos que siempre son bienvenidos y un trabajo intenso de transformación y de modernización por parte de las estructuras que respondían a esquemas anteriores para seguir jugando y aspirando a jugar el rol social al que aspira la prensa. Es verdad que en la primera década de este siglo esa plaza pública global que se creó gracias a Internet tenía algo absolutamente deslumbrante, en el sentido de que permitía una riqueza de voces, de intercambio de opiniones, de participación, de creación de redes nuevas que oxigenaba de alguna forma el debate público. Y eso lo saben muy bien los ciudadanos que viven en regímenes autoritarios. Y estoy pensando, por ejemplo, en la época de las revueltas árabes, que pudieron aprovechar fuera de los canales oficialistas y oficiales para conectar entre ellos, para organizarse y para luchar por la democracia. Una parte de todo eso está ahí y pervive. Pero hay otra parte en la que el paisaje se ha vuelto realmente irrespirable. Por las redes, por las plataformas y por las webs circula una cantidad de información tóxica que resulta muy difícil de digerir. Tenemos informaciones absolutamente falsas, abiertamente bulos o fake news, y otras que son sencillamente engañosas
y que resultan más peligrosas precisamente por eso, porque hay un componente cierto, el cual se manipula, se transforma para acabar tomando una forma radicalmente distinta. Tenemos relatos alterados o alternativos de hechos que son objetivamente comprobables, pero luego también de otros que son tan marcianos que resulta imposible ni de confirmar ni de desmentir. Por ejemplo, todas esas teorías de la conspiración que en el fondo lo que hacen es alimentar nuestras peores pesadillas. Tenemos herramientas de inteligencia artificial que cada día van a estar más disponibles para todos los ciudadanos, que pueden clonar imágenes y clonar voces hasta hacerlas prácticamente indistinguibles de las originales. Y tenemos un uso cada vez mayor de redes privadas, que muchas de ellas funcionan lejos del radar público. Estoy pensando en los grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, que son muy útiles como herramientas de trabajo, de conexión, de socialización, pero también se utilizan como redes de distribución de información falsa y están absolutamente fuera del escrutinio público. O sea, sabemos que se difunden, pero no logramos porque no están bajo la mirada pública. ¿Qué es lo que a mi juicio subyace debajo de todo esto? Pues una campaña de desprestigio permanente de la democracia, de todas sus instituciones y de los principales actores, fundamentalmente de ustedes, de los políticos, pero también de nosotros, de los periodistas, de los jueces, de los empresarios, de los funcionarios, incluso de los científicos, de los expertos. A los periodistas nos zarandean de forma permanente cuando publicamos algo que no gusta, nos acusan de estar vendidos a unos u otros o nos acusan de ocultar noticias. Hay un titular que en estos momentos en redes garantiza miles de clics por el sencillo hecho de publicarlo, que es decir, lo que los medios no quieren que tú leas o que tú sepas, o lo que ninguno de los medios te cuentan. Bueno, si los medios no lo publicamos, es que probablemente no sea una noticia. Estas campañas de desprestigio tienen, en algunos casos, instigadores perfectamente identificados. En estos días, por desgracia, estamos viviendo ejemplos concretos y muy directos. Yo estoy pensando en un alto cargo, jefe de gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que está señalando a periodistas, difundiendo bulos que se publican de forma obediente, sin ningún tipo de contraste, y amenazando a medios de comunicación. Con esos mimbres, desde algunos púlpitos, se invita y se incita a la violencia contra los periodistas. Pero en otras ocasiones, más allá de los nombres públicos, de nombres y de cargos, esas acusaciones y esas campañas de desprestigio se ocultan tras una maraña de bots o de identidades falsas o de falsos medios de comunicación cuyos intereses no siempre están claros. A veces son políticos, otras veces son económicos y a veces sencillamente comerciales. Todo, absolutamente todo, vale por un clic. En el centro de todo ello está la opinión pública. La opinión pública es la clave porque una opinión pública bien formada, crítica y activa es el torrente sanguíneo que mantiene vivas y sanas a las democracias. El derecho a la libertad de expresión es el que garantiza ese flujo, ese torrente, y la libertad de expresión, que es ese gran logro de las democracias liberales, paradójicamente ampara también a quienes trabajan para destruirla. La táctica consiste básicamente en sembrar desconfianza. Luego se cosecha la irritación, la fatiga, el desinterés, la abstención, la polarización. No es extraño que, según detectaba el informe Reuters que realiza la Universidad de Oxford con muchos medios de comunicación en Europa y en Estados Unidos, detectara que en los últimos años no ha dejado de crecer lo que llaman ninis informativos, que son personas que ni se interesan por las noticias ni se fían de ellas. Y en una democracia sana y operativa, lo que necesitamos son ciudadanos que sean activos y que se preocupen por entender los asuntos públicos. A mi juicio, hay un riesgo también mayor, que es cuando la clase política
se contamina de este tipo de lenguaje y hacen suyas estas tácticas de agitación, cuando en el legítimo debate y discusión y dureza a veces de los asuntos públicos se desbordan los límites de lo que supone el fair play, el juego limpio, y cuando esa escenificación desabrida y estridente y las palabras gruesas acaban opacando el sentido auténtico del debate. La opinión pública es fundamental. Para mí hay otra palabra que sostiene todo nuestro sistema democrático y concretamente el sistema de medios de comunicación, que es el de la confianza. Para los periodistas es la clave de bóveda en las relaciones con nuestros oyentes o con nuestros lectores, y se establece de una manera bastante nítida. El oficio periodístico consiste en contar hechos, cosas que están pasando, en contar la vida a nuestro alrededor. Valorar si los hechos son noticias, utilizando nuestro criterio profesional, investigar esos hechos, contrastarlos, jerarquizarlos, aportar contexto y análisis para entender su importancia. Y luego aportar debate, opiniones, contexto, expertos que nos permitan y que permitan a nuestros oyentes y lectores crearse su propio juicio, su propio criterio sobre asuntos públicos e importantes, porque para que este mundo funcione uno tiene que tener claro qué decisiones tiene que tomar, qué causas apoyar, por supuesto a quién tiene que votar, pero sobre todo cuál es su lugar como ciudadano en esta democracia. El trabajo periodístico necesita de un ecosistema, y ese ecosistema son las redacciones. Grandes o pequeñas, pero son una organización profesional que garantiza los controles de calidad, una ética en el trabajo y las buenas prácticas. Están incardinadas dentro de empresas que necesitan ser rentables, no solamente para sobrevivir, sino también para mantener su independencia, pero que están sujetas a responsabilidades penales, jurídicas y sociales. Hay que rendir cuentas cuando tú estás en una empresa periodística, y tiene que haber transparencia respecto a cuáles son la propiedad, los accionistas de esa empresa y sus fuentes de financiación. Este ecosistema es la garantía, el sello de calidad de que la información que nos llega es legible, es potable, si me permite la expresión. Y otra garantía fundamental es diferenciar bien lo que es opinión de lo que es información. Los hechos son interpretables, pero los hechos deben ser sagrados y debemos poner un cuidado exquisito en los medios de comunicación para que los hechos no hayan luego dudas. Las interpretaciones son libres. Cómo se relacionan con otros anteriores o con futuribles es absolutamente a discreción de quienes realizan el análisis, pero sobre los hechos no debería haber dudas. Nosotros necesitamos también, los periodistas, que podamos trabajar sin intimidación en lugares como este, que es una fuente permanente del debate público y de acceso a las fuentes como son ustedes los diputados. Que se cumplan las reglas de buen funcionamiento y de cortesía en las relaciones entre los periodistas y sus diputados. En los últimos tiempos estamos viendo cómo herramientas tan valiosas como son las ruedas de prensa o el contacto directo con sus señorías en los pasillos para recabar información, para contrastar precisamente esas informaciones, se están viendo alteradas de forma muy grave por personas que sorprendentemente están acreditadas como periodistas, pero no cumplen las mínimas reglas éticas y deontológicas de nuestra profesión. Quiero insistir en algo que les mencionaba algo antes, porque me parece importante y porque creo que una Cámara Legislativa tiene mucho que hacer. Decíamos antes que la percepción es que ahora, en el hervidero de las redes sociales, ya no hay intermediación, que cualquiera puede emitir una noticia, una opinión y distribuirla. Esa desintermediación que nosotros hablamos y habrán visto publicados. Pero para que una opinión circule por el mundo es necesario que existan unas autopistas de esa información. Y esas nuevas autopistas las gestionan, las dirigen las grandes plataformas tecnológicas
que manejan algoritmos y que son gigantes que están beneficiándose y manejando el gran negocio del tiempo actual, que es el negocio de nuestra atención. Esa atención se monetiza o bien a través de la publicidad o a través de la venta de servicios, después de que nosotros gentilmente hayamos dado con aceptar, hayamos cedido gratuitamente esa información y esos datos que luego se monetizan para dar servicios a otras plataformas. Y estos algoritmos impulsan también contenidos virales, sobre todo porque la viralidad se consigue a través de la emoción, a través de lo visceral. Lo viral es casi siempre visceral. La risa, por supuesto, pero también el odio, la ira, el espanto, el miedo. Y además no existe ningún mecanismo de verificación de lo que es cierto y de lo que es falso. Las plataformas tecnológicas son los nuevos amos del mundo. Son muy pocos, son muy poderosos y hasta el momento han demostrado poquísimo interés en regular esa influencia que tienen global. Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, el cabeza de Meta, que como saben es la empresa que engloba también aplicaciones tan usadas y tan populares como Instagram o WhatsApp, que es actualmente la séptima empresa más grande del mundo, tiene que comparecer en comités como este, en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos, para pedir perdón fundamentalmente y para dar explicaciones para esa falta de control, no solamente vinculada a la difusión de información, sino al impacto que esos contenidos tienen, por ejemplo, en nuestros jóvenes y adolescentes. Su archirrival, que es TikTok, esta compañía china con un algoritmo prodigioso que todos intentan imitar y que no es tan fácil de reproducir, está, por ejemplo, ahora en el punto de mira del Congreso estadounidense. Y ahí se han unido republicanos y demócratas para promover la prohibición de TikTok, porque sencillamente no hay un control de dónde van todos estos datos que los ciudadanos ceden, sobre todo cuando hay un gobierno, como es el caso del gobierno chino, que sabemos que tiene un control sobre sus empresas que exceden las relaciones sanas que existen en las democracias occidentales. Enfrente del Congreso se están manifestando ya representantes de esos 150 millones de jóvenes estadounidenses que son usuarios de TikTok, que socializan a través de ella y que sienten que les van a arrebatar esa herramienta de socialización y de comunicación. Hay un dato curioso, y esto se lo puedo contar de primera mano, porque TikTok nos interesa a todos los medios de comunicación por ese alcance que tiene entre los públicos y las audiencias más jóvenes. En España creo que es un 67% los jóvenes a partir de 12 años que están enganchados, y es que a pesar de que es una red de vídeos cortos en los que prima la música, el entretenimiento, las celebrities y las bromas, el contenido informativo y las noticias que nosotros publicamos en las redes de la cadena SER en TikTok cada vez tienen más audiencia, cada vez llegan a más gente. Es decir, que una herramienta, una aplicación como TikTok se está convirtiendo también a velocidad de vértigo en una fuente de información para jóvenes. Yo quiero insistir en que las grandes plataformas y sus aplicaciones y todas sus extensiones no son medios de comunicación, pero sí canales de distribución masiva. No están sujetos a las mismas reglas que tenemos los medios de comunicación, pero sí que utilizan todos estos contenidos para distribuirlos. Y creo que los parlamentos nacionales y, desde luego, las instituciones europeas, me consta y sé que el Parlamento Europeo está siendo muy activo en ello, tienen que ser muy exigentes a la hora de exigir supervisión y regulación en estas plataformas. Porque si no, estamos dejando en manos de quienes no tienen ningún tipo de control esa base fundamental de lo que nosotros somos, que es el debate público, que alimenta la opinión pública, que se basa en la confianza y que es la base de las democracias. Para concluir esta primera intervención y luego poder hablar con ustedes y reflexionar sobre estos asuntos,
Sí que quería compartir una reflexión sobre el medio que trabajo. La SER y la radio como medio en España cumplen este año un siglo de vida y a lo largo de estos 100 años no ha dejado de transformarse. Nosotros emitimos en antena, como hace 100 años, pero también en digital, vía streaming, a través de los podcasts, a través de nuestra web. Estamos en todas las plataformas y en todas las redes sociales, porque con nuestra vocación de medio de comunicación generalista queremos estar donde los ciudadanos busquen y encuentren esa información. El último Estudio General de Medios, el último EGM de 2023, reflejó un récord histórico de toda la radio hablada, no solamente de la SER. Son 13 millones de oyentes diarios de radio hablada, algo que no ocurría desde 1996. ¿Por qué? El año pasado fue un año intenso, un superaño electoral con un debate político y, por supuesto, debate con todos los demás asuntos sociales intensos. Bueno, pues porque yo creo que la radio mantiene lo esencial, lo que hizo que ya fuera asombrosa cuando empezó a emitir en 1924, que es una fuente de información abierta, accesible y fiable, y que transmite no solamente información, cultura, entretenimiento para todo el mundo. Con una enorme implantación local, algo que lamentablemente se ha ido perdiendo en otros medios de comunicación. Cuando hablaba antes de los muchos medios que cerraron después de la crisis del 2008 al 2014, muchos de ellos fueron cabeceras locales. Y porque yo creo que el mensaje es muy claro. A pesar, o precisamente por la complejidad del mundo que nos rodea, todos necesitamos buena información. Necesitamos, los ciudadanos, agua fresca que nos ayude a entender el mundo en el que nos movemos para tomar las decisiones adecuadas que nos afectan a nosotros, a nuestra vida, a nuestra profesión, a nuestros afectos, a nuestros hijos, a nuestro entorno. Y yo creo que hay un enorme trabajo que debemos hacer conjunta y colaborativamente para que esto siga siendo así. Y antes de escuchar sus preguntas o sus cuestiones, déjenme que les cuente algo. Hemos estado rebuscando mucho en los archivos de la SER para preparar el centenario y hemos encontrado una publicación de la revista de Radio Barcelona. Radio Barcelona fue la primera emisora en España en emitir EAJ1. Esta revista, que recogía lo que se emitía en Radio Barcelona, es del 30 de septiembre de 1933. Estábamos al borde de las segundas elecciones de la República, en las que las mujeres votaban por primera vez y que posteriormente ganó la CEDA, la coalición de partidos conservadores. Bueno, es algo que fue fundamental para una población que era mayoritariamente analfabeta, que no tenían acceso a la cultura y al entretenimiento, el anuncio de un concierto en Radio Barcelona. Pero fíjense en la noticia que abre esta página y que no sé... A ver, ¿bajo aquí? Sí, aquí tienes que bajar. ¿Qué quieres? Quiero pasar al siguiente. Con la flecha del cursor, a lo mejor lo puedes bajar. Ahí. Ahora. Nuevo servicio de Radio Barcelona. Como habrán podido apreciar nuestros oyentes, Radio Barcelona ha establecido un nuevo servicio de información destinado a desmentir ante el mundo toda noticia falsa o de carácter tendencioso que publique cierta prensa extranjera mal informada por corresponsales que se dicen enviados especiales y que no sabemos con qué ocultos propósitos inventan, transmitiéndolas verdaderas enormidades sobre la situación de Cataluña y de España. Este servicio tendrá lugar todos los días que haya noticias falsas que desmentir o rectificar y se radiará después de las noticias de prensa a las 20:45. Esto es una pequeña joya. Yo no he conseguido averiguar ni desbrozar, eso necesitaríamos un trabajo de historiadores para entender cuál era el concepto de noticia manipulada o falsa, pero esta preocupación no es solamente un signo de nuestros tiempos y no solamente del mundo digital, aunque sí amplificada
por todos los canales digitales. Esto ha sido La primera agencia de verificación. Efectivamente. Que yo sepa, el primer programa de radio destinado claramente a desmentir fake news. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señora Domínguez. Vamos a abrir un turno de intervenciones de grupos de menor a mayor. Así que empezamos por Junts per Catalunya. ¿Sí? Tiene la palabra el señor Cervera Pinar. Sí, gràcies, president. Bona tarda, señorías. Bona tarda, compareixents. No hay traducción en esta sala. No, sabe que como no hay traducción, o se traduce usted a sí mismo, sí. O si no, no podríamos Sí, poderle. lo haré. Estamos en tiempo de descuento porque habían 6 meses para implementarlo y queda claro que no s'ha hecho, queda clar que no s'ha fet. Agrair-li l'exposició a la señora Domínguez, le agradecemos la exposición y solamente anunciar que nosaltres no ens quedarem a la propera exposició, a la de la redactora jefa del Mundo, un mitjà que des de fa més d'una dècada, al nostre entendre, només ha manipulat i menystingut la informació per deslegitimar l'independentisme fins al punt de criminalitzar-lo i deshumanitzar-lo, en especial els seus líders socials i polítics. Per tant, a nosaltres segur que no ens aportarà res. Daba las gracias a la señora Domínguez y les anunciaba que no nos quedaremos en la siguiente exposición, la de la redactora jefa del Mundo, un medio que a nuestro entender pues hace más de una década que ha manipulado y despreciado la información para deslegitimizar al independentismo hasta el punto de criminalizarlo y deshumanizarlo y en especial a nuestros líderes sociales y políticos y por lo tanto estamos convencidos que no nos pueden aportar nada en este ámbito. Res més y muchas gracias. Gracias, señor Pinar. Por el Grupo Republicano tiene la palabra la señora Jordán. Muchas gracias, presidente. Antes de empezar, yo también querría manifestar el hecho de que éramos conscientes que en esta sala no había traducción, que solamente había traducción en 3 salas de comisiones, pero en cualquier caso sí que hacer evidente que esto dará un periodo de 6 meses y evidentemente estos 6 meses ya han pasado, pero yo no me voy a autotraducir hoy, básicamente para ir al grano, que diem a Catalunya, pero no voy a dejar evidentemente de denunciar esta anomalía. Bueno, señora Domínguez, que vuelva a Radio Barcelona, digamos, si tiene que hacernos estos favores. En primer lugar, agradecerle su comparecencia, decirle también que con todo el respeto profesional y personal que personalmente le tengo, pero me veo la obligación también en esta comisión en que hablamos sobre esta desinformación de los medios audiovisuales, sobre las fake news, hablar sobre lo que nosotros entendemos es la gran fake news que ha ocurrido en Cataluña durante el procés independentista, la fake news de la violencia en Cataluña. Una fake news en que por activa y por pasiva, debo decirlo, han participado grandes medios de comunicación estatales, porque los medios de comunicación han participado en la creación y a la vez también han participado en la difusión de una visión falsa sobre el movimiento independentista catalán, porque no es que en Cataluña no haya habido terrorismo, sino que no ha habido ni violencia. Pero a pesar de todo esto, los medios de comunicación han comprado y han difundido acríticamente las interesadas acusaciones políticas sobre la violencia en Cataluña. Miren, yo entiendo que la mayoría de la población española esté en contra de la independencia de mi país e incluso que los medios de comunicación del Estado se posicionen en contra de nuestra independencia. Esto se puede entender perfectamente. Pero lo que no podemos entender, lo que no nos parece para nada ético, y por esto también nos gustaría conocer su opinión, es la manera de combatir la independencia de Cataluña y de defender la unidad de España, sea mintiendo sobre lo que ha ocurrido en Cataluña. Y especialmente porque esta supuesta violencia es
la base que sirvió para enviar, entre muchas otras cosas, a 9 demócratas a la prisión. Es además esta mentira, una mentira, cabe decir, reiterada durante años, la que dificulta que la población española también en este momento pueda entender la ley de amnistía. Yo creo que esto es una dificultad enorme, todo lo que ha pasado, para que se pueda entender la ley de amnistía. De hecho, la mentira de la violencia en Cataluña no ha engañado a la población de Cataluña, que sabe perfectamente, sean independentistas o no, la población de Cataluña sabe perfectamente que el movimiento independentista es un movimiento democrático, pacifista, y que la única protesta con dosis de violencia en las calles fue justamente después de la sentencia. Después de la sentencia que condenó a 9 demócratas, sumando las cifras de cada condena a más de un siglo. Esta es la realidad. Pues las dosis de violencia que puede haber en las calles fue posterior a la sentencia, es decir, posterior a la condena que se encarceló a estas 9 personas por la supuesta violencia que, repito, nunca existió. ¿A quién ha querido engañar la fake news de la violencia en Cataluña? Yo creo que es a la propia población española. Y eso, desgraciadamente, se ha hecho con la complicidad de los grandes medios de comunicación del Estado. Y en este contexto, señora Domínguez, yo le pregunto, ¿cree que es función de los medios de comunicación difundir acríticamente la visión que dan los partidos sin contrastar esta visión con la realidad? Esta sería básicamente la primera pregunta. ¿No cree que los medios de comunicación deberían haber estado honestos y reconocer, a pesar de lo que decían algunos políticos, que no ha habido violencia en Cataluña? 3. ¿No cree que la visión que se ha dado en España sobre el conflicto con Cataluña ha estado interesadamente distorsionada? ¿Y no cree que las centenares de tertulias y debates que se han hecho sobre el conflicto del Estado con Cataluña no han estado ni justos ni honestos, cuando en lo mejor de los casos de todos los tertulianos y opinadores solo había uno que defensase el independentismo, mientras que todo el resto lo atacaba, incluso mintiendo? Y la última, ¿cree que los medios de comunicación estatal deberían hacer una reflexión sobre cómo han actuado en la difusión de la gran fake news sobre la violencia en Cataluña? Nada más, señora Domínguez. Muchas gracias. Gracias, señora Jordá. Por el Grupo Plurinacional Sumar, tiene la palabra el señor Sierra Caballero. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer la comparecencia. No es habitual, y he de decirlo públicamente porque también soy periodista, no es habitual en la profesión ejemplos de rigor, de calidad, de consistencia y de solvencia. Lamento decirlo y agradezco porque en este caso la compareciente es un ejemplo en ese sentido. No voy a referir a los informes Reuters que dan los indicadores peores en Europa sobre credibilidad y confianza de la profesión periodística en nuestro país. Y eso es indicativo de mala praxis. La vulneración de los códigos deontológicos en las redacciones es habitual. Diríamos que es la norma, no es la excepción. No se respetan principios básicos como contrastar fuentes, verificar noticias, citar adecuadamente las fuentes cuando corresponde, por no hablar ya de la desinformación sistemática que se desarrolla habitualmente en los medios. Claro, ante este escenario de falta de consistencia, yo creo que tenemos por delante varios retos en materia de desinformación. No es necesariamente atribuible a la irrupción de las redes digitales el principal problema que tenemos. Sí hay una variación, que es la temporalidad, el alcance y escalabilidad que tienen las redes digitales y la penetración social. Ponía el ejemplo de TikTok, sería un ejemplo emblemático entre los más jóvenes, pero variando este elemento cualitativamente, y me agrada que haya puesto el ejemplo de Radio Barcelona de hace mucho tiempo, porque este debate en la historia de la comunicación ha sido persistente. No voy a remitir a los textos de Manuel Castells sobre la historia de la desinformación. Ha habido en la historia de la comunicación esta problemática recurrente. Quizá lo que sí tenemos que plantear son 3 cuestiones en las que me voy a centrar. Primero, el problema que hay en las redacciones con la inteligencia artificial y la automatización.
que no solo representa un problema de falsificación con los robots de noticias, sino también de precarización del trabajo. En esta misma Cámara, hace años, tiempo de legislaturas atrás, se debatió una iniciativa consensuada por la FAPE, que presentó Izquierda Unida conjuntamente, en este caso, con los sindicatos y con los gremios profesionales, para intentar establecer dignidad y estabilidad en el empleo, que es un problema excepcional en Europa. No se da en Portugal, no se da en Italia, no se da en otros ámbitos. La exigencia de título, de cualificación para el ejercicio profesional como garantía para el desarrollo de una información de calidad. Si no hay autonomía en la profesión, difícilmente va a haber un tratamiento ecuánime y proporcional, como señala la UNESCO. Bien, ahí tenemos un primer problema. ¿Cómo valoran o qué medidas podemos adoptar? Porque las redacciones se están vaciando de periodistas y se están sustituyendo por robots y por procesos de automatización. La segunda es qué medidas considera que serían necesarias para modificar el ecosistema mediático más allá de la autorregulación, que suelen pregonar siempre los profesionales y los gremios, pero es que la autorregulación es lo que tenemos actualmente. Y con la autorregulación no solo no hemos avanzado, sino que el deterioro ha sido increscendo. Por la precariedad de los profesionales, por la reducción de las redacciones. ¿Qué medidas serían adecuadas? Tenemos un debate sobre la ley de medios en la Unión Europea. ¿Qué tendríamos que hacer en el contexto nacional con estas amenazas a la libertad de expresión para establecer un ecosistema mucho más saludable desde el punto de vista de la calidad de la información? Y, por último, un elemento importante, y hay que recordar, el Gobierno de Rajoy, una de las primeras medidas que adoptó es suprimir una propuesta que estaba en la Ley de Medios, de la Ley Audiovisual del Gobierno Rodríguez Zapatero, de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, es decir, una entidad, como sucede en Francia, con el Consejo Superior del Audiovisual, que verifique, fiscalice, haga llamadas de atención y señale ejemplos de buenas prácticas de lo que se debería hacer. No sé cómo valora personalmente la adopción de estas medidas que ya se aprobaron en esta Cámara y que no se llevaron a efectos. Con las modificaciones o contrarreforma de la ley audiovisual no se ha llevado a cabo, y es un elemento importante que desde la academia, desde otros ámbitos, venimos reivindicando, porque si no hay órganos de fiscalización de buena praxis, más allá de la autorregulación, difícilmente vamos a poder avanzar en pluralismo, en calidad y, evidentemente, señalar mala praxis cuando se da, que es habitual, tal y como sucede en las redacciones, en la mayoría de los medios. Se han señalado ejemplos, podríamos señalar numerosos, pero particularmente queda claro desde el punto de vista de esa opinión pública, que sin ser una opinión pública crítica, autónoma y educada en el consumo, digamos, inteligente de medios, lamentablemente sí que tiene claro que no son confiables el ecosistema informativo y que no pueden tener la garantía de que ese ejercicio de los que son delegados del ejercicio de la libertad de expresión, los profesionales, cumplan con su deber de acuerdo a la deontología. No sé si ese Consejo Estatal pudiera ser una solución desde su punto de vista para mejorar el ecosistema informativo. Gracias, señor Sierra. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Mariscal Zavala. Gracias, presidente. Como estamos en la Comisión de Desinformación, estamos abordando este asunto. En primer lugar, decirle a la diputada de RC que la expresión ir al grano no es una expresión catalana, es una expresión que se utiliza en toda España. Yo soy de Talavera y allí es una expresión que solemos decir habitualmente. Luego, por otro lado, tienes un problema con la realidad. Dice que no quiere hablar en español, pero es que usted cobra del Estado español. Le animo a que revise usted su DNI. O sea, usted tiene un problema con la realidad. Hay tiempo, ¿no? Señor Zavala, sí, vamos a ceñirnos a... Es una puntualización. Gracias, voy a la cuestión. Gracias, señora Domínguez, por su tiempo y por su análisis sobre el fenómeno de la desinformación. La desinformación es una preocupación para todos aquellos que queremos una sociedad unida, porque es una sociedad desinformada, es una sociedad dividida, enfrentada, y es una sociedad que toma decisiones sostenidas en mentiras, mentiras difundidas por alguien bajo un interés económico, político, electoralista. Pero ¿dónde está el origen de la desinformación? ¿Quién quiere una sociedad desinformada, enfrentada y dividida? Normalmente, como ha hecho usted, se habla del origen de la desinformación y se pone el foco en partidos políticos, en gobiernos extranjeros, en las redes sociales. Sin embargo, pocas veces se pone el foco sobre los medios de comunicación. Paradójicamente, vemos cómo en numerosas ocasiones son los medios de comunicación los que difunden
noticias falsas de manera intencionada para distorsionar la realidad. Lo hemos visto de una manera muy evidente durante la pandemia. Recuerdo que en marzo de 2020, en la mayor parte de los medios, sobre todo en la televisión, pero también en medios como el suyo, se nos decía que no había de qué preocuparse, como decía el Gobierno. Incluso quienes cuestionaban la versión oficial del Gobierno, en algunos medios de comunicación, se decían que eran alarmistas. Ustedes mismos, en la cadena SER, publicaron esta noticia el 3 de febrero de 2020. ¿Por qué no hay que alarmarse con el coronavirus? Después, durante la pandemia, vimos cómo todos los medios de comunicación publicaron una portada que decía de la pandemia saldremos más fuertes, cuando todo el mundo veía que humanamente y económicamente de la pandemia no íbamos a salir más fuertes. Y por irnos más cerca, los principales medios de comunicación en España este fin de semana han sido un ejemplo claro de desinformación. Este fin de semana decían en los medios como el suyo, en la cadena SER, que Trump había dicho en un mitin que si no ganaba las elecciones iba a haber un derramamiento de sangre en Estados Unidos. Aquí está este titular de la cadena SER. Y muchos ciudadanos pues, fueron a las redes sociales, fueron a YouTube, escucharon el discurso completo de Donald Trump y vieron que no había dicho esa barbaridad, que era un enfoque erróneo y una desinformación lanzada por los medios españoles. Y es que los ciudadanos ven cada vez de una manera más habitual cómo los medios de comunicación en España tienen un sesgo ideológico evidente. Ven cómo los editoriales y los titulares de ABC, del Mundo, de La Razón, son similares. Parece que han sido escritos por la misma persona en el mismo despacho, pero lo mismo sucede con medios con otro sesgo ideológico, como El País, El Diario.es, La Sexta, La SER. Todos tienen editoriales y titulares similares, ¿no? Y esto es algo que es preocupante para España, lo es también para los que nos hemos dedicado al periodismo. Yo menos años que usted. Yo he estudiado periodismo en la misma facultad, en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, y nos preocupa el fenómeno de la desinformación, primero por la falta, porque ataca la calidad democrática, pero también porque ataca la calidad en el periodismo. Y es que tradicionalmente se decía que el periodismo era el cuarto poder, que los periodistas eran los perros guardianes de la democracia, porque defendían a los ciudadanos de los abusos del poder político, del poder económico, de sus mentiras, etcétera, ¿no? Sin embargo, hemos visto, los ciudadanos han percibido cómo ese perro guardián, pues poco a poco se ha ido domesticando. El poder político ha ido domesticando ese perro guardián a través de la financiación, de la publicidad institucional. Usted en su intervención lo decía precisamente, que había que encontrar el origen de la financiación de la desinformación. Bueno, pues también podemos analizar la publicidad institucional que reciben los medios de comunicación. Por ejemplo, la cadena SER, qué cantidad de su financiación procede del Gobierno de la Nación o de los gobiernos autonómicos, ¿no? Decía el periodista y ensayista polaco Kapuscinski que cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Y por eso le pregunto, ¿ha olvidado el periodismo actual su vocación de contar la verdad a los ciudadanos? ¿Considera usted que los medios de comunicación provocan también desinformación? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se puede evitar? Y usted ha hablado del término Nini digital, hablando de que los jóvenes ni se informan ni se interesan. Y, bueno, yo le quería traer otro término que también se está utilizando en las redes sociales, y es el término jovelandés. No sé si usted lo ha escuchado. Jovelandés. No sé si usted lo ha escuchado en alguna ocasión. Es un término que se ha popularizado en las redes sociales para entender las causas del aumento de la inseguridad que se vive en España. Este término empezó a utilizarse en las redes sociales cuando muchos usuarios percibían que los medios de comunicación hablaban que en España cada vez hay más inseguridad, que se hablaba de casos de robos con violencia, de violaciones en grupo, pero sin embargo veían cómo esos medios de comunicación no contaban el origen real de esos casos. Hablaban de que cuando ibas al quién ha cometido estos delitos, pues se decía, ha sido un joven o un grupo de jóvenes. Eso es lo que dicen los medios de comunicación. Pues bien, la RAE hace unos días, en
en Twitter, una usuaria le preguntaba a la RAE qué significa jovelandés. Y la RAE decía, en efecto, en páginas de Internet y redes circulan términos como jovenlandia o jovelandés como topónimo, gentilicio irónico para aludir a los jóvenes de origen extranjero que aparecen en noticias generalmente como autores de delitos y que los medios ocultan de manera obvia esa nacionalidad. Entonces, me gustaría saber por qué ustedes, en los medios de comunicación, de manera habitual, no cuentan, no informan del origen de la delincuencia. Hablan de la nacionalidad cuando el delincuente es español, pero cuando el delincuente no es español nos ocultan ese origen, ¿no? Y queríamos preguntar por qué lo hacen. Gracias, señor Mariscal. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Verdejo Vicente. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Domínguez, por estar hoy aquí en esta comisión de calidad democrática, y creo que es un momento ideal pues para tratar este tema de la desinformación. Llega usted en un buen día porque hemos tenido una sesión plenaria, decía buen día irónicamente, porque hemos tenido una sesión plenaria que antes de esta sesión que ha estado lleno de justamente desinformación, ¿no? Y creo que teníamos en el palco a alumnos de diferentes centros y creo que varios grupos deberían pedir perdón por lo que ha pasado esta mañana en el hemiciclo por falta a la verdad y provocar pues este bochorno esta mañana. Dicho esto, volviendo a la comparecencia, también quería felicitarles por este centenario y por todo el trabajo que siguen haciendo en radio desde la cadena SER, que no es fácil con todas las plataformas nuevas, pero que se adaptan perfectamente, y agradecerle el trabajo porque nos enriquece a todos y a todas. Decía, creo que con mucho acierto ponía el énfasis en el tema de los jóvenes, ¿no? Hay una brecha importante en la información entre jóvenes y gente de mayor edad, precisamente por las diferentes redes sociales nuevas o las diferentes plataformas donde pseudoperiodistas, aparte de los que dejan entrar en esta cámara a veces, allí difunden bulos y falsedades, y son los y las jóvenes de este país las que lo reciben. Y de esos barros estos lodos. Decía el Digital News Report España que el 52% de personas entre 25 y 34 años desconfía y no cree en las noticias que está escuchando. Y eso es un problema, porque estamos poniendo el foco, ¿no?, en la desinformación, normalmente en los medios tradicionales, pero es verdad que hace falta hacer un hincapié en estas nuevas plataformas digitales que inciden en la desconfianza de los y las jóvenes. Y si nos vamos a datos pues más globales, vemos que en el mismo estudio el 78% de los españoles encuentran a menudo noticias falsas, pero solo el 55% sabe detectarlas. Aquí es donde entra el papel de las agencias verificadoras y esto le avanzo una pregunta: ¿cómo cree usted que de forma independiente se puede crear un nuevo organismo, ¿no?, que pueda intervenir en estas cuestiones, sobre todo en lo que hace en momentos tan tensionados y que se necesita verdad? Se necesita siempre, pero sobre todo para que los y las españolas conozcan la realidad del país en un momento de elegir libremente la opción, ¿no?, como son en las elecciones. Desgraciadamente hemos pasado un periodo electoral donde los debates, sobre todo por parte de la derecha y la extrema derecha, y recuerdo el de Televisión Española, desgraciadamente, no paraban de saltar las alarmas de verificadores y verificadoras por Internet, porque al fin y al cabo yo creo que, y la extrema derecha es un experto en ella, no solo intentan colar, porque a lo mejor su voluntad no es que se cuelen estas mentiras, sino ya distorsionar la realidad. Y solamente con ponerle un
un poco de duda en la realidad, pues distorsionan lo que es las necesidades, las políticas y las acciones que hacen y las políticas, en este caso, en el gobierno de España, ¿no? Y si me lo permite, quería contestar al diputado de Vox solo leyendo unos titulares que creo que consejos doy, consejos vendo, que para mí no tengo. La Unión Europea pone a Vox como ejemplo de partido beneficiado por campañas de desinformación y fake news. Las mentiras de Abascal en el debate, desde el apoyo a Bildu, a la reforma laboral, a los prejuicios de la ley trans. He encontrado muchos, voy a decir estos dos porque no es el objeto de la comparecencia, pero sí que quería poner en relieve que consejos doy, consejos vendo, que para mí no tengo. Señorías de Vox, desgraciadamente, como he dicho al principio, lo hemos podido ver en la sesión de hoy. Y, como decía, sin ningún tipo de pudor, sacan algunos y algunas cifras, decisiones o incluso votaciones propias, que esto a veces sorprende, ¿no? He votado tal, cuando he votado tal, salario mínimo interprofesional, revalorización de las pensiones con el IPC, el Partido Popular está a favor, pero vota en contra. ¿Cómo cree usted que en estos debates que se hacen en directo en varios medios de comunicación se pueden añadir verificadores o alertas de fake news, porque creemos que sería muy positivo para conocer la verdad de todos y de todas? Y solamente una última pregunta. Los medios de comunicación, en este caso desde la SER, ¿cómo creen que podrían ayudar a reforzar esta sensación de seguridad hacia los oyentes y las oyentes que reciben la información? Porque, como decía anteriormente, el 52% de las personas jóvenes que reciben esa información no se la creen ya de inicio. ¿Cómo cree que podemos hacer entre todos y todas y ustedes, desde su papel, reforzar esta sensación para que los jóvenes y las jóvenes no tengan esta desafección política y esta desafección frente a la información? Y nada más, solo agradecerle de nuevo la presencia en esta comisión. Gracias, señor Verdejo. Por el Grupo Parlamentario Popular, por último, tiene la palabra la señora Nacarino Bravo. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Yo también quiero sumarme a los agradecimientos de todos mis compañeros a la compareciente de hoy y agradecerles sus exposiciones sobre un tema que creo que es fundamental. A lo largo de esta comparecencia se han vertido algunos comentarios, casi un memorial de agravios sobre algunas cuestiones que preferiría, al menos de momento, dejar de lado, porque creo que la cuestión que nos ocupa es seria y, como solo tengo 5 minutos, voy a intentar hablar de desinformación en serio. Solamente antes de comenzar, sin ningún ánimo de polemizar, hablaba la ponente del caso de Radio Barcelona como la primera emisora de radio que hubo en España. Yo digo que sin ánimo de polemizar, pero por honrar a la verdad y sobre todo por reivindicar el orgullo familiar, digo que la primera emisora de radio que hubo en España, en contra de lo que comúnmente se cree, se llamaba Radio Ibérica, estaba situada en Madrid, y la primera voz que inauguró las emisiones era la de mi bisabuelo, que se llama Arturo Pérez Camarero, y su seudónimo era Micrófono. Así que, como bisnieta orgullosa, lo digo sin ningún ánimo de entrar en ninguna polémica. Y ya entrando en el asunto que nos ocupa, creo, y es algo que creo que también ha esbozado muy bien la compareciente, que el peor efecto de la desinformación no es únicamente que convenza a muchas personas de cosas que son mentira. Hay un objetivo más sutil, más sibilino y creo que también más dañino, que es el que persigue sembrar dudas, el de difuminar las fronteras entre la verdad y la mentira hasta hacerlas indistinguibles. La desinformación trata de convencernos de que todos mienten, de que no nos podemos fiar de nadie, de que todos los políticos son iguales, de que todos los sistemas políticos son iguales, de que no hay unos mejores y otros peores. Y creo que la inoculación de ese relativismo con respecto a la política, la moral y las instituciones es corrosiva para la democracia. Lo es porque, a diferencia de lo que sucede con otros regímenes políticos de tipo autoritario, totalitario,
Lo único que sostiene las democracias liberales es el hecho de que quienes viven bajo su ley creen en ella. Por eso lo único que no se puede permitir una democracia es que quienes vivimos bajo ellas dejemos de creer en ella, ¿no? Dejemos de creer en sus instituciones, dejemos de creer en el sistema. Por eso creo que la desinformación es peligrosa, claro. Es, por ejemplo, una estrategia que siguen habitualmente actores estatales de regímenes autoritarios para desestabilizar a otros estados. Muy singularmente lo ha hecho Rusia, tratando de distorsionar procesos electorales muy trascendentales. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en el Brexit y lo hemos visto también en Cataluña durante el procés. Estas actividades creo que constituyen una gran amenaza para las democracias liberales porque atacan a ello de lo que está hecho la democracia, su esencia, ¿no? Es la soberanía nacional, es el proceso electoral. En el caso español, además, es una amenaza que pone en jaque la seguridad nacional y la integridad territorial y es además una estrategia para desestabilizar a la Unión Europea, cuanto más grave en un momento en el que se libra una guerra en nuestras fronteras iniciada por la invasión rusa de Ucrania. Por eso digo que creo que la desinformación es grave, es muy grave y además me consta que el Gobierno es consciente de ello. Y ya que dos periodistas son protagonistas de la sesión de hoy, me gustaría leerles dos titulares que han aparecido hoy mismo en prensa. Interior trabaja en una herramienta contra las fake news rusas a las puertas de las elecciones catalanas. Voz Populi. Otra información del Español dice: un informe del CNI alerta de que Rusia ha impulsado en España diversas campañas de desinformación con el objetivo de introducir en el debate público dudas sobre la permanencia de España en la OTAN. Como digo, es grave y por eso mismo no se entiende que el Partido Socialista haya convertido en socios, o peor, que haya hecho descansar la gobernabilidad de España en partidos investigados por sus vínculos con Rusia. Esta es otra información reciente del diario El País. Un informe de la inteligencia europea desgrana los intentos de Rusia de influir en la crisis de Cataluña y traza vínculos entre el independentismo y el Kremlin. También El Independiente, citando la instrucción del juez Joaquín Aguirre, dice que los independentistas pretendían tener el apoyo del gobierno de Putin mediante soporte económico y militar. Por cierto, el magistrado también habla de contactos con miembros influyentes de partidos políticos de la extrema derecha alemana o italiana, ya que les preocupa tanto el auge de la extrema derecha en España y en Europa. Ya les digo que no se puede entender que, siendo la desinformación una cuestión tan grave que preocupa a los servicios de inteligencia españoles y europeos, y entiendo que también a los miembros del Partido Socialista que han planteado esta ponencia, que el señor Sánchez haga descansar su gobierno en partidos con vínculos con Rusia. No cabe sino preguntarse si acaso la seguridad nacional, la Constitución y el proyecto europeo no valen más para el presidente que un puñado de votos para continuar en Moncloa. Pero dicho esto, quería preguntarle a la ponente, ya que ha hablado sobre la crisis de la mediación y la crisis de los medios tradicionales, sobre un asunto que ciertamente es espinoso, es cómo podemos resolver ese conflicto que se da entre la necesidad que tenemos de garantizar el pluralismo y la libertad de expresión y, al mismo tiempo, garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz. Se ha hablado también de las redes sociales. ¿Cómo podemos garantizar la responsabilidad de unas redes sociales que a menudo se han presentado como meros tablones de anuncios que no tienen ninguna responsabilidad sobre lo que se ubica en ellos? ¿Cómo lo hacemos, además, con regulaciones que necesariamente son de carácter nacional para unas plataformas que inevitablemente se mueven en un medio transnacional, ¿no?, global? Y, por último, ya que se hablaba de verificación, de verificadores y de independencia, hay algunos compañeros que incluso proponen establecer organizaciones que fiscalicen los medios. No sabemos a dónde puede llevar eso, pero creo que a nada bueno. ¿Cómo conseguimos garantizar la independencia de esos verificadores, ¿no? Who watches the watchman, ¿no? ¿Cómo garantizamos? Y como no quiero extender más, pues reitero mis agradecimientos y lo dejo aquí. Muchas gracias. Gracias, señora Nacarino. Bueno, una vez finalizados todos los grupos, le damos la palabra a nuestra compareciente, la señora Domínguez. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy por orden, ¿no? Sí, mejor. Voy por orden. A ver, señora Jordà, por empezar, señor Cervera,
ha planteado ninguna cuestión. En Cataluña, durante el proceso y después, hubo episodios de violencia. Ya la categoría de si es violencia, es terrorismo, son disturbios públicos y tal, eso no son los medios de comunicación quienes lo juzgan. Entiendo que será un juez, pero en los disturbios que hubo y en el propio 1 de octubre hubo episodios de violencia. Lo sabemos, entre otras cosas, porque estábamos preocupados, bueno, no solamente por la situación, sino también por la seguridad de los periodistas que estaban en la calle cubriendo estos acontecimientos, la asunción de responsabilidades de quién estaba detrás de esa violencia o no sé qué tal. Eso no le corresponde a un periodista atribuirlo, eso será a un juez. Pero creo, y estoy pensando en todos los compañeros de SER en Cataluña, de Radio Barcelona, de Radio Lleida, que se hizo un esfuerzo, como se ha hecho en la SER, por contar todo lo que pasó y posteriormente por explicar, y lo seguimos haciendo a día de hoy, cuáles son las raíces y las distintas posiciones en el conflicto que hay en Cataluña. Creo que es un flaco favor pretender hacer una especie de tabla rasa de que los medios del Estado español, todos ellos dibujaron un mismo relato sobre los hechos en Cataluña, porque yo lo que he escuchado en las tertulias, en los informativos, es precisamente lo contrario, es decir, distintas fuentes tratando de explicar una situación terriblemente confusa y complicada y dolorosa y desgarradora para quienes estaban allí, para quienes estaban fuera de Cataluña. Así que yo no considero que haya una narración de parte de todos los hechos que se vivieron en torno al procés. No creo que haya una visión acrítica en los medios de comunicación porque haya una versión oficial, porque no existe una versión oficial. Y no creo que nosotros en los medios, desde luego no en la parte que me corresponde y en la responsabilidad que yo he tenido en lo y tal, haya habido una visión distorsionada, porque si algo necesitamos precisamente en este debate, que además tenemos más vivo que nunca con la ley de amnistía, con las consecuencias, con su aplicación, con el enfrentamiento que estamos viviendo entre las dos cámaras, entre el Congreso y el Senado, de cara a las próximas elecciones catalanas, de cara posiblemente a que se acentúe, como siempre hay en los procesos electorales, la distribución de noticias interesadas, es un hecho por parte de los medios serios de entender lo que pasa. Y eso lo hacemos porque nuestra audiencia a nivel nacional y nuestra audiencia catalana nos lo reclama. Por eso es importante también que haya medios que tengan un apego, que tengan un arraigo y en el que trabajen compañeros que están pegados al territorio, es decir, que pueden contar, que cuentan con fuentes, que hablan con el entorno, es decir, que tienen una vía directa de información respecto a qué es lo que está pasando en cada uno de los lugares. Por eso digo que no coincido con que haya, con esa percepción de que se haya mentido sobre el relato de que haya habido o no, más allá de que haya habido, y eso es una cosa real, que pasó episodios de violencia en Cataluña. Aunque luego entre en lo de lo que planteaba la señora Ana Carina, sí que me gustaría dejar claro que es muy preocupante la influencia de Rusia en la difusión de noticias falsas. O sea, el régimen del señor Putin tiene una clarísima voluntad de intervenir para alterar los estados de la opinión pública en las democracias occidentales, porque además nos considera enemigos. Luego, eso está ocurriendo, ha ocurrido y tenemos que estar muy atentos porque va a volver a ocurrir. Y ahora que estamos en un bucle electoral permanente y que además tenemos elecciones en el País Vasco, luego las elecciones en Cataluña y posteriormente las europeas, tenemos que estar muy atentos porque efectivamente hay intereses concretos y claramente definidos en lo que
inauguralmente fueron los departamentos dentro del ejército ruso de desinformación y de intoxicación, y que luego se han trasladado a los medios de comunicación. Señor Sierra, yo no creo que haya la norma sea en las redacciones, por lo menos en las que yo conozco, saltarse los códigos deontológicos. Sí que creo que se está haciendo en algunas redacciones o pseudo-redacciones. Pero yo creo que va en el interés de todos los que trabajamos en medios de comunicación, que tienen un amplio alcance y, por tanto, cuenta con esa credibilidad de los ciudadanos, que los periodistas y los procesos y los códigos a través de los cuales una información se publica estén bien apuntalados, bien contrastados, aunque es verdad que siempre hay posibles malas prácticas, y precisamente para eso están los check and balances dentro de los propios medios, para actuar cuando algo no funciona, y lo vemos en el día a día de los medios de comunicación, cuando se levanta la mano y cuando se publican también las malas prácticas que ha podido haber en la cadena de gestación y de publicación de una información. Me habla de la inteligencia artificial y del riesgo que supone de precarización de las redacciones. Absolutamente. Absolutamente. Este es un debate que tenemos abiertos, y yo creo que he hecho mención al principio de que estamos ante un cambio radical, no solamente en los medios de comunicación, también en muchas otras profesiones que se van a ver alteradas. Es una preocupación clarísima, porque es que puede barrer también de nuevo las redacciones, puesto que habrá muchos medios que con las nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial puedan elaborar información basada quizá en fuentes fiables y creíbles, no digo que no, pero que pueda estar emitiendo 24 horas sin necesidad de prácticamente ninguna intervención humana. Eso lo están haciendo ya algunos compañeros en México, y en todas las redacciones, desde luego en las de medios radiofónicos y multimedia, porque las radios ya somos también multimedia, estamos tratando de entender bien cuáles son los códigos, cómo funcionan, y cuáles son las aplicaciones prácticas que puedan ser útiles, claro, para una cadena como la cadena SER, que tiene 24 horas al día de programación original, realizada por equipos que trabajan 24 horas para ofrecer la información, el entretenimiento, las claves de forma artesanal, ¿no?, trabajada. Hay una preocupación clarísima en los medios de comunicación, porque es que corremos el riesgo de que nos barra por delante. Yo tengo la confianza en que, y ahora me pongo en el papel de ciudadano, los ciudadanos sabemos distinguir la información al peso, por muy atractivos e interesantes que sean esos avatares que nos ofrece la información, la inteligencia artificial, de lo que tiene un contenido emocional, real y narrado por personas. La radio, de hecho, tiene esa fuerza, la fuerza de que tú escuchas a alguien que habla contigo, que te habla directamente al oído. Eso está resultando ser imbatible, ¿no?, porque traslada una emoción y una conexión que es muy valiosa en los medios de comunicación y que no siempre se consigue. Nosotros, por ejemplo, en la radio estamos implantando ahora, y lo estamos haciendo con las radios hermanas en Colombia y en México, una herramienta que se llama Verificaudio, que nos permite hacer una verificación de audios clonados, como se han utilizado en el caso de Biden hace poco en New Hampshire, en las primarias, en el caso del alcalde de Londres, que se difundieron audios falsos del alcalde. En los procesos electorales en general, digamos que es un territorio muy fértil para que de repente empiecen a circular este tipo de audios. Pero eso será una herramienta de la que dispondremos los periodistas y razonablemente en un futuro más próximo que lejano todos los ciudadanos, que nos permita verificar audios falsos. Pero yo les voy a poner un ejemplo de algo que ocurrió cuando yo dirigía el Huffington Post, de una entrevista que realizó
colaboradora nuestra, al entonces secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que era una entrevista que se grabó en vídeo y que hablaba fundamentalmente de temas políticos, y luego tenía el típico cuestionario Proust al final, en el que hacía varias preguntas breves, en el que ¿cuál es el mejor lugar del mundo para ir de vacaciones? ¿Qué es lo que más, qué es la comida que más da? Bueno, una serie de preguntas breves. Una página web satírica utilizó esa entrevista, lo hacía con otras, y lo que hacía era un montaje en el que ralentizaba la voz del entrevistado de forma que parecía que estaba bebido o fumado, pero no las preguntas de la periodista. Entonces, la impresión, cuando tú lo escuchabas, era una pregunta normal, una conversación normal, y una respuesta de alguien que estaba abotargado, tal. Estaba francamente bien hecho, en un entorno satírico. Poco tiempo después, yo creo que era en unas condiciones, me empezó a llegar de amigos, de conocidos, de compañeros, mensajes de audio que me decían: dime si esto es verdad, dime si esto está pasando. Y era un audio, en este caso del señor Sánchez, porque le preguntaba: ¿alguna vez ha fumado un canuto? ¿Dónde le gusta ir de vacaciones? Esa voz ralentizaba, da una impresión falsa y era perfectamente confundible, y eso se había distribuido sin atribuir el contexto ni el marco en el que estaba. ¿La voz era auténtica? Sí. ¿Estaba ralentizada? También. ¿Se puede considerar un audio falso? No lo sé. Es decir, luchamos contra situaciones realmente complicadas de definir, en la que yo creo que el valor humano, de trabajo, de definición de cuál es la jerarquía de la información, del criterio periodístico, va a seguir teniendo un valor importante. Me preguntaba sobre el Consejo Audiovisual. El Consejo Estatal, no lo sé. No sé si un Consejo Estatal, ¿qué autoridad va a tener real para influir y para verificar quiénes emiten noticias falsas y quiénes no? Tengo todas las dudas. Y el problema de la autorregulación es que realmente no tenemos definido qué tipo de organismos pueden funcionar bien a la hora de regular el flujo periodístico y qué elementos pueden tener a la hora de interferir en la libertad de prensa. No está bien definido, no lo tenemos. Y yo no conozco bien el caso del Consejo Estatal, que hablaba de buenas prácticas. En cualquier caso, cualquier institución que provea herramientas para evaluar buenas prácticas en los medios de comunicación, a mí me parece razonable. Señor Zabala, me habla de sesgo ideológico. Por supuesto, o sea, los medios de comunicación, las industrias y los titulares de los medios tienen línea editorial. ¿Tienen sesgo ideológico? Sí, y tienen línea editorial. Bueno, eso es lo que nos hace más fuertes, que podamos encontrar en los medios de comunicación distintas formas de entender y de enfocar la realidad y lo que está pasando. Yo nunca definiría a la prensa como perro guardián. Yo creo que nadie jamás ha definido. Lo han definido como cuarto poder. En mi caso, yo creo que es más razonable plantearlo como contrapoder, porque la prensa en sí no tiene ningún poder otorgado más allá del que nos dan nuestros oyentes y nuestros lectores. Nunca ha sido un perro guardián. Yo hablaba de ninis informativos, que es la definición que utilizaba, no de ninis jóvenes, sino de personas que, da igual que sean jóvenes o mayores, acaban renunciando a entender y hacer un esfuerzo por escuchar las noticias porque les parecen demasiadas complejas. Y creo que en eso ustedes, por ejemplo, han tenido mucho que ver, porque han planteado, por ejemplo, el auge de la inseguridad y de los crímenes en España es falso, no es cierto. Los datos que hemos manejado y que hemos leído, una cosa es que sea una preocupación legítima. Todos queremos vivir seguros y tranquilos en nuestros barrios y en nuestras casas, pero quienes más han hecho para manipular los datos de criminalidad son ustedes.
Eso sí que es una noticia falsa. Y ustedes son un grupo parlamentario, son un partido político que están utilizando una información altamente sensible para la población, como es la inseguridad, para vender una realidad que es una realidad alternativa. No es cierta. No es cierta, y a los datos me remito, es que están publicados, te quiero decir, eso no es así. Y el jovelandés, bueno, conociendo su querencia para atribuir a los inmigrantes todos los males que asolan a este país, pues bien, me parece una gracieta que está bien, pero en los medios informamos con todas las características de las personas que cometen los crímenes, independientemente de su procedencia, de su origen, porque además ustedes tienen tendencia a meter en el mismo saco a personas que son plenamente ciudadanos españoles, aunque sean de otros orígenes, es decir, puede ser de segunda, de tercera, de cuarta generación, y tienden a embrollarlo a veces un poco por intereses que ustedes tienen claro. Sí que me gustaría decir que, lo he comentado antes en la intervención, uno de los efectos que tiene la desconfianza también es sembrar el miedo. Y el miedo en general es mal consejero para el ejercicio de la democracia. Cuando uno tiene miedo como ciudadano de las cosas que pasan, o entienden que los poderes públicos no les respaldan o no les protegen, suelen volver la vista hacia un líder fuerte. Y estoy pensando ahora en los resultados electorales de Putin, ¿no?, en el que no hay más alternativa, porque el único garante de las esencias de Rusia y de la madre patria es el actual presidente, que puede quedarse allí prácticamente de por vida. Señor Verdejo, me preguntaba acerca de los agentes verificadoras de las agencias. Es verdad que hay muchos compañeros que están haciendo un trabajo excelente como verificadores de bulos. Yo no sé si un organismo independiente, la agencia EFE, que es un organismo público, tiene una sección dedicada, que además trabaja muy bien y funcionan muy bien, y a la que nosotros acudimos también en lo que es a la hora de desmentir bulos. Pero fíjense, la mejor garantía de desmentir los bulos es el trabajo de las redacciones. Nosotros no publicamos bulos, o tratamos de no publicarlos, y si se publica en alguna ocasión una información que es incorrecta o es falsa, rectificamos. Hay una fe de ratas, hay una fe de errores, hay errores que se cometen en lo que es la vida, el ciclo continuo de la información. Cuando eso se detecta, sencillamente se piden disculpas a los oyentes, se publica en la web y se publica en antena. Esa es la mejor garantía. No desmentir los bulos de otros, sino no publicar bulos ni noticias falsas, ni sesgadas, ni manipuladas en tus medios de comunicación. Eso es lo que a mí me parece fundamental. No crear elementos de verificación y verificación sobre verificadores y control de quién verifica la información, porque ¿dónde nos lleva? Recordemos que la gran mayoría de la población consume, quiere y nos exige buena información, y es la que obtiene. El problema son cuando empiezan a crecer esas balsas de ninis que se alimentan por esos conductos. Nosotros hemos utilizado los verificadores en directo, lo hacemos sobre todo en debates electorales, que hay un montón de información que se transmite sobre la marcha. Yo creo que aquí en más de una ocasión, en algunos debates que se han celebrado en las cámaras, pero no buscamos verificadores. Es la propia redacción, nuestros periodistas, los especializados en política, en economía, en sociedad, quienes buscan, acuden a los datos, a las fuentes originarias, y pueden desmontar, por ejemplo, noticias que no están sujetas a la realidad. Y sobre cómo reforzar la confianza en los jóvenes, la pregunta del millón. Para todos, para nosotros y para ustedes. ¿Cómo conseguimos que los jóvenes se incorporen con toda su energía, con toda su fuerza, con todo lo que tienen que aportar a este país, que va a ser el suyo, y en el que tienen que participar ya en la definición de cuáles son las estructuras sociales
Ese es el gran reto. Nosotros lo buscamos, por ejemplo, a través de las redes sociales, buscar fórmulas de comunicación distintas a lo que es, digamos, la base de nuestra razón de ser, que es la antena y la radio, pero nosotros estamos explorando los podcasts, en los que se utilizan también lenguajes diferentes y que tienen una llegada a los jóvenes mayor y muy distinta a la de la antena tradicional. Eso es fundamental para nosotros. Ir explorando, siempre con el sello de calidad, pero ir explorando nuevos lenguajes y nuevas formas. Lo que me parece que tanto a los jóvenes como a los que ya no somos tantos, lo que nos desconecta de la política y de la información veraz. Me han contado todos ustedes, yo no he podido seguir hoy la sesión hoy en el Congreso. Creo que ha sido terrible, por el tono. No es la primera. Yo he visto algunas en las que la escuchas en directo y se te encoge el corazón. Creo que tenemos que ser conscientes del peligro que tenemos todos de que una dureza razonable en el debate no acabe expulsando de un lugar tan importante como es esta Cámara a la gente que escucha, no solamente los jóvenes, también a los mayores que dicen no puedo más, se acabó. Bastante tengo yo con mis problemas como para que me trasladen en ese tono insultante, hiriente, despectivo y tal. O sea que nosotros también nos lo tenemos que hacer ver. Los medios estamos obligados, y ahí cito a Iñaki Gabilondo, porque es un poco una referencia, nosotros tenemos que atemperar. Cuando hay que darle alegría y vida a la información, pero tenemos que contribuir al debate social atemperándolo. Y ya termino porque me he pasado, ¿no? Presidente, no me habías dicho cuánto tiempo tenía. Y señora Nacarino, no puedo estar más de acuerdo con los riesgos del relativismo. Todos son malos, todos son buenos, todos valen lo mismo, absolutamente de acuerdo. Y creo que efectivamente hay riesgos en a quién ponemos a vigilar a los vigilantes de las buenas praxis periodísticas. Pero de verdad, creo que hay, y por ejemplo en esta Cámara hay procedimientos para establecer códigos de buenas prácticas periodísticas en la relación entre los periodistas y sus señorías. Creo que nosotros tenemos que reforzar también en lo que es dentro de nuestra profesión códigos de buenas prácticas. Yo planteo una pregunta. Igual que que ahora mismo las empresas, por ejemplo, para contratar con la Administración necesitan cumplir con los códigos de responsabilidad corporativa, de responsabilidad en la sostenibilidad, en la rendición de cuentas y en la buena gobernanza corporativa, ¿por qué no incluimos también una sostenibilidad democrática como código al que hacer referencia, por ejemplo, en las empresas periodísticas que quieran contratar con la Administración, y entender si las empresas que se autodefinen como medios de comunicación realmente contribuyen pues con el número de periodistas que tienen, con el número de informaciones que publican, con el impulso a un debate público, potente, plural. Bueno, consideremos esto también un criterio de sostenibilidad democrática. ¿Por qué no? Y eso nos ayudaría a todos a mejorar y a impulsar este tipo de debates. Y déjame que le diga una cosa, porque las dos tenemos razón. Cuando hablamos de quién fue la primera radio que emitió, tiene usted razón. Radio Ibérica ya estaba emitiendo. Radio Barcelona fue la primera emisora que emitió legalmente. Sí, porque ese año sí, y además empezó a emitir antes, se estaban haciendo emisiones en pruebas en distintas emisoras. La primera, por eso tiene el EAJ1, la primera en emitir legalmente fue Radio Barcelona. Pero me alegro mucho
de que haga usted bandera de los pioneros de la radio, en este caso de su abuelo, de su bisabuelo, porque eran unos auténticos pioneros que ayudaron a transmitir la información y la cultura y a que llegara a rincones que estaban muy aislados en este país. Y eso es lo que necesitamos ahora, que la información, la cultura, el buen debate llegue absolutamente a todos los rincones. Muchas gracias. Pues muchas gracias a nuestra compareciente, a la señora Domínguez. Quiero agradecer en nombre de la mesa como presidente. Lo han hecho todos los grupos políticos. Pues agradecerle yo también, Montse. Gracias por tu exposición, gracias por responder a todos los grupos y gracias por estar aquí en el Congreso, en la casa de todos. Gracias. Hacemos un receso de 2 minutos para despedir a nuestra compareciente y darle la bienvenida a la próxima.